al paciente. Atraviesa un poco el paciente, estos rayos X atraviesa el paciente. Un poco de rayos X se absorbe en el paciente y otro poco, que es rayos X residual, pasa a la placa. Obviamente que la cantidad de absorción y de rayos X residual pues dependerá de la zona del tejido, ¿no? De la densidad del tejido que atraviesa, en este caso, los rayos X, lo cual va a interactuar con una placa radiográfica y vamos a poder ver las imágenes. En radiología, en rayos X vamos a ver matices de blanco y negro. En rayos X lo negro es radiolúcido y lo blanco es radiopaco, ¿ya? Pero además vemos que hay matices de blanco y negro. Por lo tanto, también nos ayudamos de densidades. Hay 5 densidades que vamos a identificar en los rayos X y que la vamos a asociar a diferentes componentes del tórax. Comenzamos con los que son de tonalidad blanco, que es la densidad metálica, que es un blanco bien brillante, ¿ya? También densidad calcio, que en el caso, pues, de que veamos que corresponde a una estructura ósea, podemos decir densidad hueso también. Tenemos la densidad agua, que también es una tonalidad radiopaca. La densidad grasa, que ya es un intermedio entre blanco y negro, ¿sí? La densidad grasa también se le llama densidad de partes blandas, porque corresponde a las partes blandas del tórax. Y la densidad aire, que es radiolúcida, totalmente negro, ¿ya? Entonces aquí podemos ver las diferentes densidades. Densidad aire, ¿no? Totalmente negro. Densidad de partes blandas o densidad grasa. Densidad agua. Densidad calcio o hueso. Y densidad, pues, metálica, ¿no? Acá diferentes componentes, diferentes órganos que tienen aire, ¿no? Diferentes estructuras que tienen agua, como la sangre. Por eso que el mediastino, como generalmente dentro del corazón y grandes vasos está la sangre, por eso es que se dice que es densidad líquido, básicamente. La densidad calcio, pues puede estar en los huesos, ¿no? Puede estar en los cálculos, pero como les digo, si vemos una densidad calcio que corresponde a un hueso, pues densidad hueso. Y la densidad metálica, ¿no? Que generalmente se va a asociar o también puede corresponder o es parecido a la densidad de los medios de contraste que ya hemos estudiado, que en el caso de los rayos X puede ser bario o puede ser yodo. Además de estas otras estructuras metálicas, ¿ya? Miren, por ejemplo, en estas imágenes estamos viendo una radiografía de tórax y una radiografía de abdomen. En esta radiografía de tórax, por ejemplo, la densidad calcio vemos que corresponde a las estructuras óseas, en este caso omóplato, clavículas, costillas. Densidad aire corresponde al pulmón. Densidad, mira, líquido corresponde a la sangre que está en el mediastino, que está en el corazón y grandes vasos. Dense cuenta que alrededor del mediastino están los cilios pulmonares. Los cilios pulmonares son los lugares donde las ramas principales de bronco, arteria y vena salen en forma centrífuga hacia la periferia. Entonces, obviamente, los bronquios no los voy a ver, pero sí voy a ver los vasos, porque tienen densidad líquido, por eso se ven los vasos, ¿ya? Estos pequeños redonditos son densidad metálica que está proyectada en las partes blandas que corresponde a perdigones. La densidad grasa de partes blandas, ¿no? Que está afuera alrededor del tórax en las partes superficiales. Tenemos también en el abdomen, vemos que se ve el sistema pielocaliciar, ¿no? Que es un blanco radiopaco brillante, parecido a la densidad metálica, porque corresponde al contraste iodado que está excretándose a través de la vía urinaria hacia la vejiga, ¿no? Densidad de partes blandas, densidad grasa, densidad aire, densidad calcio que corresponde al hueso de la pelvis. Aquí también tenemos una radiografía de tórax, tenemos una densidad metálica que corresponde a un marcapaso, tenemos la densidad líquido que corresponde al contenido líquido que está en el corazón y grandes vasos, pero también tiene densidad de partes blandas. Tiene densidad aire que corresponde a los pulmones, densidad calcio que corresponde a los huesos. Igual forma, miren, esta es la clavícula, densidad hueso, densidad de partes blandas, densidad metálica, densidad aire de la burbuja gástrica.
¿ya? Entonces, a grandes rasgos, hemos visto la terminología de los rayos X. Como estamos en el tórax, sabemos que el tórax está constituido por la caja torácica. La caja torácica que dentro tiene los órganos intratorácicos. Esta caja torácica está formada por huesos. Hacia adelante el esternón, hacia atrás la columna dorsal. Y cierran esta caja torácica las costillas, que hacia atrás se articula las costillas con los cuerpos vertebrales y hacia adelante a través de cartílagos las costillas con el esternón, ¿ya? Y hacia arriba la cintura escapular formada por la articulación entre la clavícula y el esternón y entre la clavícula y el acromio que forma parte de la escápula. Obviamente que encima de esto hay grasa, hay músculos, grasa, tejido celular subcutáneo, piel, ¿ya? Entonces todo ello hay. De igual forma hay que tener en cuenta que esta musculatura, pues que rodea a la caja torácica, va a formar parte de musculatura que interviene en la inspiración y la expiración. Además de esta musculatura, que obviamente está formada por los músculos intercostales, interno, externo y los músculos serratos, también los músculos rectos abdominales contribuyen a la inspiración y expiración. Estas son el esternón con sus carillas articulares para articularse con las costillas. No se olviden que el esternón tiene manubrio, cuerpo y apófisis sifoides. Entonces, esta es una radiografía normal del tórax, que por lo general es en proyección frontal y en proyección lateral. Luego vamos a dar más explicaciones acerca de las proyecciones. Pero para que tengan una idea, en el centro se representa el mediastino. El mediastino hemos dicho que tiene densidad de partes blandas y densidad líquido por la sangre. Hacia ambos lados del mediastino se encuentran los hilos pulmonares, que se ve la densidad líquido porque es la sangre que está en las arterias y venas. También aquí están dividiéndose los bronquios, pero no los vemos porque como tienen densidad aire se confunden con la densidad aire del pulmón. Miren, densidad aire del pulmón y la trama vascular que es normal que se vea. Aparte tenemos el diafragma. El diafragma es un músculo que separa el tórax del abdomen, ¿ya? Que con la inspiración y la expiración asciende y desciende. La caja torácica constituida por las costillas. Estos son los arcos costales posteriores y estos son los arcos costales anteriores. Importante identificarlos porque para ver si una radiografía está con adecuada inspiración, vamos a tener que contar los arcos costales anteriores o posteriores que están encima del diafragma. Hay un receso, un seno costofrénico determinado por las costillas y el diafragma. Hay un seno cardiofrénico, ¿ya? Aquí están las clavículas, ¿sí? Arcos costales hacia alrededor las partes blandas. Miren ustedes que también en la parte central, pues se superpone la densidad de aire de la tráquea, miren, la densidad de aire de la tráquea. En una proyección lateral se visualiza el esternón hacia adelante, se visualiza el corazón, ¿sí? Se visualiza los senos costofrénicos, se visualizan las vértebras de la columna dorsal, se visualiza la tráquea, el hilo pulmonar, ¿sí? Y las partes blandas. Entonces, no se olviden entre la densidad aérea de la tráquea, la clavícula, miren, acá están los hilos pulmonares, miren la disposición del arco costal posterior y miren la disposición del arco costal anterior. Es así la disposición porque esto es una radiografía frontal pero tomado en póstero anterior, que es lo normal de tomarse la radiografía cuando el paciente está parado. Entonces es importante tener en cuenta los arcos costales anteriores y tener en cuenta los arcos costales posteriores que están encima del diafragma. Lo normal es que se vean de 8 a 10 arcos costales posteriores y de más de 5 a 6 arcos costales anteriores encima del diafragma para decir que una radiografía está con adecuada inspiración. Es importante también bien agudizados estos senos costofrénicos porque es lo normal. El corazón, no se olviden, que va a constituir parte de la silueta mediastinal. Va a adoptar diferentes formas, pero las curvaturas siempre son las mismas y representan
a los contornos de los grandes vasos y el corazón, que indirectamente nos van a permitir detectar algunas patologías, algunos signos indirectos. No se olviden que el diafragma separa el tórax del abdomen. Hay unos orificios fisiológicos que se llaman hiatos, por donde pasa esófago, arteria, aorta, ¿no? Vena cava. No se olviden de que este diafragma está inervado por el nervio frénico. Cualquier alteración en el nervio frénico va a producir alteración también en el desplazamiento del diafragma con la inspiración y la expiración. El lado derecho del diafragma siempre va a estar un poco más alto que el izquierdo por el hígado. Hacia el lado izquierdo siempre se va a ver la burbuja gástrica, sobre todo cuando la radiografía es en posición de pie. Acá está representado los cilios pulmonares que habíamos dicho que están a ambos lados del mediastino y que es donde se comienza a ramificar las ramas principales de los bronquios, arterias y venas pulmonares, ¿no? Esto, prácticamente aquí están los tres, pero los bronquios no lo vemos porque se confunde con la densidad aérea del pulmón, pero sí vemos la trama vascular de las arterias y venas, que lo normal es que se distribuyen en forma centrífuga hacia la periferia, ¿no? Sin mucho entrecruzamiento, simplemente periférico. Eso es lo normal, ver pulmón negro y la trama vascular que se divide en forma centrífuga homogénea sin entrecruzamiento de líneas por lo general. A ambos lados del mediastino tenemos los pulmones. Generalmente el lado derecho tiene 3 lóbulos porque tiene 2 cisuras y el lado izquierdo tiene 2 lóbulos porque tiene una sola cisura. Eso es lo normal. Pero también hay veces que hay algunas variantes que se encuentra que el pulmón izquierdo también tiene 3 lóbulos, ¿ya? Cada lóbulo tiene segmentos. La importancia de los segmentos radica en que cada segmento tiene su propia parte arterial, venosa y bronquial o aérea, de tal manera que si un tumor está en el segmento apical, ¿no? Por ejemplo, y posterior, pues se saca estos dos segmentos y sigue funcionando el resto del pulmón, y así sucesivamente, ¿no? Es con fines quirúrgicos. Ahora también le vamos a representar cómo o dónde más o menos se representa el lóbulo superior, medio e inferior, tanto derecho como izquierdo, porque no se olviden que en la radiografía frontal todo se superpone. Por eso es que generalmente se obtiene radiografía frontal y lateral para poder ubicar adecuadamente las lesiones. Miren que dónde se representa el lóbulo superior derecho limitado por la cisura horizontal, ¿ya? Y que en la radiografía en proyección lateral se representa por el área de color amarillo. Miren ustedes el lóbulo medio delimitado por esta misma cisura horizontal, cómo se ejemplifica en la proyección lateral y cómo se visualiza en la proyección lateral, frontal y lateral. Dense cuenta que probablemente en la proyección frontal se superpone el lóbulo superior e inferior, del lóbulo medio e inferior, pero en la proyección lateral se delimita adecuadamente si una lesión está en el lóbulo medio o si está en el lóbulo inferior, ya por su ubicación anterior o posterior. Miren cómo el lóbulo inferior se superpone tanto con el lóbulo superior, medio e inferior en la proyección frontal, pero en la proyección lateral se logra delimitar adecuadamente su ubicación, ¿ya? Que es posterior. De igual forma, en el pulmón izquierdo, miren cómo está representado en la proyección frontal el lóbulo superior, ¿sí? Que en la proyección lateral se delimita adecuadamente su ubicación, en este caso anterior, a diferencia del lóbulo inferior, que en la proyección frontal igual se superpone con el lóbulo superior, pero que en la proyección lateral lo logro delimitar adecuadamente por su ubicación posterior a la cisura oblicua. También es importante tener en cuenta las regiones del pulmón. Lo que está encima de las clavículas es zona apical. Luego, bajo de las clavículas se delimita en región superior, media e inferior, teniendo en cuenta los cilios pulmonares. De igual forma, hay que delimitar la región iliar, parailiar y periiliar.
sobre todo para la localización de las lesiones. Como les dije, el mediastino se ubica en la parte central en una radiografía frontal, pero en una proyección lateral, pues todo va a estar de anterior a posterior, entonces hay que delimitarlo. Se delimita el mediastino en anterior, medio e inferior. El mediastino anterior es lo que está detrás del esternón hasta una línea imaginaria que pasa por delante de la tráquea. El mediastino medio se delimita entre esta línea antes descrita y una línea imaginaria que pasa a 1 centímetro posterior a los cuerpos vertebrales dorsales. Y el mediastino posterior, pues es lo que está detrás de esta línea mencionada. Esto también es con fines de ubicación de patologías, ¿no? Tumores, por ejemplo, ya sea su ubicación anterior, medio o inferior. Este es el esquema anatómico y este es el esquema radiográfico del mediastino. Nosotros sabemos que hay estas estructuras, sabemos que hay vena cava, sabemos que hay aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, orejuela de la aurícula, tronco pulmonar y callado aórtico. Pero cuando lo veamos en la radiografía, ya no lo vamos a ver delimitadito la diferencia entre la aorta, la vena cava y la pulmonar, porque todas ellas tienen densidad líquido, densidad de partes blandas, entonces vamos a ver todo blanco, radiopaco. Lo que sí vamos a diferenciar son las curvaturas, ¿no? Los bordes del mediastino, tanto derecho como izquierdo, que es importante conocer su anatomía porque me va a permitir indirectamente determinar si hay una alteración en la vena cava, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho y así sucesivamente. Entonces, el borde derecho del corazón, de la silueta cardíaca, de la silueta mediastinal, está determinada por la vena cava superior. Sigue la aurícula derecha. El ventrículo derecho está sentado en el diafragma. Luego, hacia el lado izquierdo de ustedes, de la placa, tenemos la silueta desde abajo, la silueta del ventrículo izquierdo. A veces no hay una delimitación adecuada con la aurícula izquierda, pero sí se sabe que antes de la muesca que corresponde a la silueta del tronco de la pulmonar, está en la orejuela de la aurícula izquierda. Luego sigue tronco de la pulmonar y luego sigue callado aórtico. ¿Ya? Entonces es importante saber la anatomía normal de estas curvaturas porque su ensanchamiento o distorsión nos va a permitir indirectamente determinar que hay patología de esa área específica. Igualmente en la proyección lateral. Dense cuenta que en la proyección lateral el borde del corazón que se ve al inicio pues corresponde al ventrículo derecho y el borde inferior del corazón va a corresponder al borde del ventrículo izquierdo, ¿ya? No se olviden que siempre en proyección lateral hay un triángulo anterior y superior del corazón y un triángulo inferior y posterior del corazón, que estos triángulos es una visualización normal. Si hay algo que altera esta radiolucidez normal, pues se considera patológico y hay que buscar la patología o complementar con otros exámenes que me permita llegar al diagnóstico, ¿ya? Miren, no se olviden delante de la tráquea mediastino anterior, detrás de la tráquea mediastino medio hasta 1 centímetro posterior al borde anterior de estas vértebras y luego mediastino posterior. O sea que el mediastino medio corresponde a la tráquea, esófago, la aorta descendente, etc. Miren, acá está igual su esquema y su delimitación del mediastino. Vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, orejuela de la aurícula izquierda, tronco de la pulmonar y callado aórtico. De igual forma, en en la proyección lateral, aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, cuyo crecimiento en proyección lateral se va a evidenciar por el desplazamiento del esófago. Miren los grandes vasos que corresponden al mediastino medio. Pero para poder interpretar y ver bien si estas curvas del mediastino todo están normales, no hay ningún tipo de alteración, pues tenemos que tener una radiografía normal, o sea, de adecuada calidad. Para que sea una placa bien tomada, debe incluir los vértices pulmonares y debe incluir que se vean los recesos costofrénicos o los senos costofrénicos, tanto en proyección frontal
como en lateral. De igual forma, como generalmente la radiografía se toma de pie, entonces la proyección frontal va a ser póstero-anterior. ¿Por qué póstero-anterior? Porque el paciente va a pegar su pecho al chasis donde está la placa radiográfica. Y los rayos X, el tubo de rayos X, los rayos entran de atrás hacia adelante. Por eso se llama póstero-anterior. Como el paciente está parado, tiene la posibilidad de hacer maniobra de rotación de escápulas para que salgan fuera del campo pulmonar y no se superpongan con los campos pulmonares, ¿ya? Y tiene que hacer una adecuada inspiración para que se vea la mayor cantidad de pulmón, porque si no respira bien, puede haber pulmón que no visualizamos y en donde puede haber patología, ¿no? De igual forma, tiene que estar la placa bien centrada. Entonces, lo primero es que se incluya vértice y seno escostofrénico. Lo segundo es que esté bien centrada, que no esté rotada. Lo tercero, que tenga adecuada cantidad de rayos X, adecuada, digamos, exposición a rayos X, ¿sí? Porque también puede haber pocos rayos X o muchos rayos X que no nos deje interpretar bien la radiografía. Y también es importantísimo que tenga una adecuada inspiración. ¿Por qué es importante? Porque el paciente inspira, llena de aire los pulmones y permite que se vea más cantidad de pulmón, porque si no, como les digo, se nos puede pasar patología. ¿Ya? Entonces, primero, ver de vértices pulmonares y ver senos costofrénicos. Entonces, ahí está toda la radiografía que está abarcando todo lo que debemos ver. Segundo, debe estar adecuadamente centrado. Para saber que está adecuadamente centrado el paciente, me fijo en la región externo-clavicular, ¿no? Hago un zoom, ¿no? Acá está proyectado pues el esternón, pero lo que voy a visualizar o me voy a dar cuenta es de las apófisis espinosas que están en las vértebras dorsales. Entonces tengo que medir desde esta apófisis espinosa hacia el extremo de la clavícula de un lado y del otro. Y más o menos tienen que ser equidistantes o parecidos. Esto nos va a traducir que la radiografía no está rotada, está adecuadamente centrada y podemos interpretar bien las siluetas del mediastino, por ejemplo. A diferencia de esto, miren, aquí están las apófisis espinosas y veo que está más cerca de esta clavícula que de la otra. Por lo tanto, esta radiografía está rotada y tengo que tener en cuenta para la interpretación de la silueta mediastinal y no me confunda en pensar que está ensanchado el mediastino. Otra condición de calidad es adecuada exposición a los rayos X, ¿ya? Para evaluar la adecuada exposición a rayos X, o sea, ¿qué es adecuada proyección de rayos X? Es la cantidad de rayos X necesaria para que me permita diferenciar las diferentes densidades del tórax. Cuando tiene poca cantidad de rayos X, la placa se va a ver más radiopaca, o sea, más blanca, y no me permite definir bien los contornos de las diferentes estructuras, sobre todo de huesos y partes blancas. La otra sería sobreexpuesta, cuando está demasiado negra la placa. Cuando está demasiado negra la placa, no deja ver lo normal que se debería ver, que el pulmón se vea negro y la trama vascular que ve en forma centrífuga del hilo en la periferia. Eso no deja ver, por lo tanto, no deja ver algún tipo de patología pulmonar o iliar. Entonces, cuando yo sé que la placa está con adecuada proyección a rayos X, cuando visualizo las primeras vértebras dorsales, todos sus contornos, y el resto solo la silueta. De igual forma, cuando delimito bien los límites entre las costillas y las partes blandas, ¿ya? Y cuando veo pulmón negro y trama broncovascular, como vamos a visualizar en las posteriores radiografías. Miren, por ejemplo, aquí yo veo esta radiografía demasiado blanca, muy acentuada la trama broncovascular. No delimito bien los bordes de las costillas ni de las partes blandas. Entonces está subexpuesta. Le falta más cantidad de rayos X. Esta está sobreexpuesta, miren, todo el pulmón lo veo negro, pero no veo trama broncovascular, ya veo demasiado todos los vértebras dorsales. Entonces está demasiado expuesta. De igual forma, miren, esta está subexpuesta, muy blanca, no delimito nada. Miren, aparte de que está subexpuesta, a pesar de eso los pulmones se ven bien negros, pero esto es porque la paciente tiene patología de atrapamiento aéreo, enfermedades que atrapan aire como el asma. Otro parámetro importante es que esté bien inspirada. Como le digo, debe verse al menos 6 arcos costales anteriores,
o de 8 a 10 posteriores encima del diafragma. ¿Para qué? Para asegurarnos de ver la mayor cantidad de pulmón y así no haya nada, ninguna lesión que se nos pueda escapar. Cuando no hay mucha inspiración, ¿qué problema hay? Que no se visualiza todos los campos pulmonares, que el corazón se va a ver más ancho de lo normal y que la trama broncovascular se va a ver intensificada. Miren ustedes, esta es una radiografía que está con adecuada inspiración. Esta es una radiografía que está con inadecuada inspiración. Vean que es lo mismo, pero en el lado donde no está adecuadamente inspirada se ve el corazón más ancho que en el otro lado. La trama broncovascular se ve más acentuada que en el otro lado. Entonces, y se ve menos pulmón que en el lado de izquierdo de su pantalla. Entonces, acá estamos viendo más pulmón que en esta otra radiografía. Entonces, aquí se nos pueden pasar patologías. De igual forma, aquí como está con inspiración adecuada, miren cómo cuando está con mala inspiración se nota más acentuado la trama broncovascular y por lo tanto nos puede hacer pensar que hay patología. Miren, el corazón parece cardiomegalia. ¿Ya? Entonces, acá tenemos la radiografía. Una radiografía de tórax bien tomada. Está equidistante la distancia entre apófisis espinosas y clavículas, bien centrada. Abarca desde los ápices hasta los senos costofrénicos. Está con adecuada exposición a rayos X. ¿Por qué? Porque veo con adecuada delimitación los primeros cuerpos dorsales, los siguientes veo la silueta, veo muy bien la diferencia o los límites entre las costillas y las partes blandas, y veo el pulmón negro con la trama vascular normal. Entonces ahí me doy cuenta que esta radiografía está bien tomada. Además, está con adecuada inspiración, porque miren, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcos costales anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arcos costales posteriores encima del diafragma. Entonces está con adecuada inspiración, ¿ya? Entonces ahí ya puedo interpretar correctamente la silueta mediastinal, vena cava superior, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, orejuela, tronco de la pulmonar, callado aórtico. Ahora estamos viendo las proyecciones. Hay que tener en cuenta que hay proyección frontal. La proyección frontal puede ser de cúbito o de pie. Cuando es de pie, es póstero anterior. Quiere decir que los rayos X entran de atrás hacia adelante del paciente. El paciente se pega a la placa y hace la maniobra de rotación de los omóplatos para que salgan fuera del campo pulmonar. En el caso de la proyección de cúbito, pues el paciente está echado boca arriba. Por lo tanto, el rayo va a entrar de anterior hacia posterior. ¿Sí? Como está echado, vamos a tener ciertas particularidades. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que está parado? Para saber que una radiografía está de pie, pues primero me llama la atención la burbuja gástrica. Segundo, que se va a ver el pulmón encima de los clavículas. O sea, se va a ver las regiones apicales. Tercero, que los omóplatos van a estar fuera de los campos pulmonares. ¿Sí? Cuarto, la disposición normal de los arcos costales anteriores y posteriores. Quinto, que se ve el pulmón bien inspirado. El corazón, silueta mediastinal, adecuadamente delimitada con tamaño normal. En cambio, miren, cuando el paciente está echado, lo primero que llama la atención es que no se ve pulmón encima de las clavículas. Lo segundo, que no hay burbuja gástrica. Miren, los arcos costales posteriores se ven más horizontalizados. El corazón se ve más ancho. Y el pulmón tiene menos inspiración, se nota menos pulmón. Por lo tanto, la trama vascular va a estar más acentuada. Así es como se toma, como les dije, desde el tubo de rayos X, el paciente está pegado a la placa, el rayos X entra de atrás hacia adelante y hace la maniobra de rotar los omóplatos. Entonces, esta es una radiografía de tórax normal. Así es como se toma la proyección lateral, igual. El paciente levanta las manos para que no se superponga los miembros superiores con el tórax, ¿no? El rayo entra del lado derecho al izquierdo o viceversa y tenemos acá la proyección lateral.
Esta es la proyección, como les dije, cuando está echado, el tubo rayos X envía rayos X de anterior hacia posterior, con estas deficiencias en cuanto a la interpretación de la placa. ¿Ya? Esta es proyección lateral de pie, pero puede ser que haya pacientes que no se puedan parar. ¿Qué finalidad tiene esta proyección lateral de pie? Porque nos permite evaluar adecuadamente el seno costofrénico y descartar los derrames pleurales. En el caso de que el paciente no pueda pararse, pues se lo ponen de cúbito lateral. Y este hace el mismo efecto que la proyección lateral, porque si hay derrame, este derrame se va a vertir o, digamos, se va a ver como una semiluna extendiéndose en todo este hemitórax, como en este caso. Esta es densidad líquido, que corresponde a un derrame pleural, y yo puedo sacar un cierto rango y decir si es leve, moderado o severo. Aparte, entonces, hemos dicho que hay proyección frontal de cúbito y de pie, proyección lateral de cúbito y de pie, pero también hay proyección lordótica. ¿En qué consiste la proyección lordótica? Es una proyección antero-posterior. El paciente está mirando al tubo de rayos X y la región superior lo pega hacia la placa, hacia atrás, hacia atrás de la espalda, pero quebrando o encurvando el tórax, de tal manera que esté pegado la región superior. Entonces el rayos X entra de anterior a posterior. ¿Y qué permite ver adecuadamente en la región apical? ¿Y por qué? Sobre todo, por ejemplo, en los pacientes con tuberculosis, donde es la zona más afectada, para visualizar bien las patologías. También hay proyecciones oblicuas, pero básicamente se utiliza para ver grandes vasos que ya no se utilizan mucho. Entonces ya hemos visto cómo lo normal, las siluetas, las proyecciones. Ahora es importante saber cómo mirar la placa. Entonces hay dos formas de mirar la placa para descartar patologías. De dentro hacia afuera, o sea, quiere decir de mediastino hacia afuera. Mediastino, árbol bronquial, estructuras vasculares, pulmones, pleura, diafragma, huesos y partes blandas. O de afuera hacia adentro. Huesos, partes blandas, pleura, diafragma, pulmones, parte vascular, bronquial y mediastino. En las partes blandas hay que tener en cuenta mirar el cuello, los músculos esternocleidomastoideos, mirar las zonas axilares, el diafragma, las mamas en el caso de mujeres u hombres, mamilas en el caso de hombres. En partes óseas hay que darnos cuenta bastante de la columna, clavículas, escápulas, costillas, esternón, cabezas humerales. ¿No? Es importante ver en el pulmón que se vean los vértices y que se vea la zona de los senos costofrénicos, ¿no? Mirar las cisuras, ¿no? La pleura, el calibre de los vasos. En el mediastino hay que ver, evaluar adecuadamente las curvaturas, hay que ver la silueta, la columna aérea de la tráquea que esté bien centrada, de adecuado calibre, ¿no? La región carinar, justo la división de los bronquios, ver que esté adecuadamente delimitada. Los hilos pulmonares, ¿no? El izquierdo está 1 centímetro más alto que el derecho, ¿no? Etcétera. Entonces, o bien yo visualizo del centro, mediastino, parte vascular, pulmones, pleura, que sabemos que está indirectamente rodeando al pulmón y está también delimitando al diafragma, senos costofrénicos, ¿no? Hacia afuera, ¿no? Huesos y partes blandas o al revés. Importantísimo, en ambos, tanto en frontal y lateral, ver que estos senos costofrénicos estén agudizados. Eso nos da criterio de normalidad. También ver el pulmón negro con la trama vascular normal nos da criterio de normalidad en el pulmón. Ver todos los contornos del mediastino centrado nos da también criterio de normalidad. Y visualizar siempre también las partes blandas. No se olviden que el diafragma, el lado derecho, siempre está más levantado o a mayor altura que el izquierdo por el hígado, pero debe verse los senos adecuadamente agudizados. Por ejemplo, si esto lo veo obturado, radiopaco, no se delimita, podría ser derrame pleural. Esto también tiene que estar adecuadamente agudizado para indicar su normalidad. La proyección frontal y lateral se complementan porque en la proyección frontal
Por ejemplo, la columna vertebral no la veo bien en la proyección frontal, pero sí se delimita mejor en la proyección lateral, al igual que el esternón y las costillas. Miren, por ejemplo, acá hay patología, enfisema subcutáneo en las partes blandas. Acá hay fractura en los huesos. Otro hallazgo importante, otro parámetro importante a tener en cuenta, es que hemos dicho que esto es el esquema del pulmón. Esto como panal de abejas representan los alveolos que están llenos de aire. Si esto representa el alveolo que está lleno de aire, que es un pulmón normal, y los bronquios tienen aire, pues los dos se confunden y no se delimitan, miren, el pulmón de los bronquios. Pero si el pulmón estuviera enfermo es diferente, ¿ya? Si el pulmón estuviera enfermo, como en este caso, ya no se va a ver radiolúcido, se va a ver radiopaco, porque está lleno de otra cosa que no sea aire. Y si el bronquio todavía mantiene su contenido aéreo, pues se va a notar tubitos de aire dentro de un área radiopaca que corresponde a pulmón enfermo. A esto se llama broncograma aéreo, que luego se va a delimitar o se va a estudiar mejor, que corresponde generalmente a neumonía, ¿no? A diferencia de los vasos. Por ejemplo, aquí en este pulmón normal, como el pulmón normal es negro y los vasos tienen densidad líquido, por eso se ve la trama vascular. Pero si el pulmón es negro, diré, está enfermo, radiopaco, y como los vasos son radiopacos o densidad líquida, entonces no se logra definir los vasos, pero sí los bronquios, porque tienen aire. Otro parámetro importante a tener en cuenta es medir el índice cardiotorácico, o sea, para descartar cardiomegalia. ¿En qué consiste? En relacionar, ¿no? En dividir, este índice consiste en dividir la dimensión de la silueta cardíaca entre el diámetro mayor intratorácico, que más o menos es a nivel del diafragma. Se traza una línea central que pasa a través de las apófisis espinosas y se mide por separado hacia el lado derecho del borde cardíaco y hacia el lado izquierdo del borde cardíaco desde esta línea central. Se suma, esta es una sumatoria que determina la silueta cardíaca y se divide pues entre este diámetro intratorácico a nivel del diafragma. Si es menos de 0.5, pues normal, mayor de 0.5 es cardiomegalia con diferentes grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, o leve, moderado y severo. Como en este caso, trazo una línea central, trazo una línea de esta línea central hacia el borde derecho del corazón y otra hacia el lado izquierdo del corazón, hago una sumatoria y lo divido entre el diámetro intratorácico. Esto, si es menor de 0.5, es normal. Como en este caso es evidente que el corazón está mucho más grande de la normal. Es cardiomegalia severa. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda respecto a lo que hemos expuesto? Prendan su camarita, por favor. Sí, doctor, yo tengo una duda. Dime. Yo he estado investigando, bueno, eso no está no aparece el documento que envió, ¿no? Pero bueno, yo había leído que, o sea, la radiografía, o mejor dicho, le quería hacer una pregunta, ¿no? En el Ya. caso, en qué, o sea, en qué proyección se puede ver mejor lo que es lo de los vértices de la caja torácica? Los vértices Sí, de la caja o sea, los torácica. vértices pulmonares dirás, ¿no? Sí, claro. En la proyección frontal. En este caso tiene que ser posterior, anterior o de pie. Ahí se ven mejor los ápices pulmonares, porque date cuenta que en la proyección lateral se superpone un poco. Entonces no se delimita bien. Donde se limita bien es en la proyección frontal. Pero ya si uno quiere ser mucho más específico, es la proyección esa que hemos dicho lordótica, ¿no? Que es para ver justo esa región apical más específicamente. O sea, Gracias, doctor. sería frontal, La bueno, lótica. frontal sí, póstero anterior y la lordótica. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? ¿Nada? Disculpe, doctor, Dime. eh,
Mi compañera Dulce Carrasco me avisó de que estaba mal su internet y la estaba botando el Zoom a cada ratito. Y Ah, ahorita ya. justo he verificado y no se encuentra conectada. Igual me envió su captura. Ah, ya, no, no te preocupes, porque sí entró, pues, ¿no? Pero que siga tratando de entrar. Algo habrá escuchado, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Hace un ratito me avisó recién. Ah, ya, ya, no hay problema. ¿Alguna duda que tenga de la parte del tórax? No se olviden que esta es tórax normal y es importantísimo que se hayan dado cuenta cómo es la configuración normal del tórax. Porque si bien es cierto, si ustedes se sacan radiografía, todos, o sea, no va a ser exactamente igual, pero los parámetros son en general, ¿no? No va a ser exactamente igual, pero sí va a tener toda esa anatomía que ustedes tienen que saber interpretar, porque si no saben lo normal, no pueden decir si hay patrón alveolar, si hay patrón atelectasia, si está afectado el intersticio, si está afectado la pleura, o el diafragma, o el corazón, no pueden determinar todo eso. O sea, lo más importante es saber lo normal, porque hasta de repente no saben ni qué patología es, pero por lo menos van a saber que está alterado. Y eso es bastante importante. ¿Alguna duda, Siure? No, doctor. Por ¿Todo ahora bien? no. Sí. Víctor, Ah, quería preguntarle acerca de los ángulos costofrénicos. ¿ya? Eh, em, por ejemplo, ¿qué cantidad de líquido en mililitros sería necesario como para que se pueda borrar este ángulo? ¿Lo pueda tapar, borrar? ¿Cómo sería el término? ¿Verdad? Bueno, generalmente varía, pues, ¿no? Por ejemplo, en la proyección frontal, por lo menos tiene que haber más de 250, 300 mililitros para que se note algo. Pero en la proyección lateral sí puede ser por lo menos con más de 150 mililitros. Pero en donde defino yo menos cantidad de líquido en forma más nítida es con ecografía. Ahí puedo evidenciar un poco menos de ese volumen. Y obviamente en tomografía también, pues, ¿no? Pero en radiografía sí tiene un poco de limitaciones en ese aspecto. Tiene que haber una cierta cantidad importante, ¿no? Más o menos 250, 300 en proyección frontal y más o menos 150 en proyección lateral. Doctor, disculpe. Me Dime. dicen mis compañeros que los que tienen mala conexión, si por favor podía enviar lo que es la grabación de la clase. Ah, pero la grabación no puedo enviarla. Lo que sí, la grabación de la clase sí está en el Canvas, pero es la grabación del coordinador del curso. Pero sí está la clase. Bueno, eso es Ya, lo que nos han doctor. dicho, de que va a estar colgada el video del coordinador de imágenes, ¿no? Porque inicialmente nosotros íbamos a colgar cada uno de nuestros videos, pero se ha cambiado. Pero usted no nos puede compartir su video, ¿no? Voy a preguntar a ver al coordinador. A ver, por favor, doctor, porque hay algunos que están conectados, pero por ejemplo, mi compañero Chávez, el internet por rato se le va y luego mi otra compañera Carrasco. Ah, Carrasco Chávez, sí está bien acá. No, no, Chávez Pesantes, doctor, yo estoy bien, yo sí lo Antes, escucho. Ay, Sí, sí. ay, doctor. ay, ay, así debe ser, ¿no? Debe ser que están en algún lugar más alejado de repente. Están en otros lados, ¿no? Están... Sí, Su uno compañera está en Lindsay me dijo que Cajamarca y otro estaba está en Piura. en Cajamarca, creo, ¿no? Ya se salió, me parece. Ah, ya. Sí, algunos están en diferentes partes.